El día de hoy vamos a avanzar Éter 3 al 6. En respuesta a la pregunta del Señor, ¿qué quieres que yo haga para que tengáis luz en vuestros barcos? El hermano de Jared preparó 16 piedras y con humildad le pidió al Señor que las tocara para que brillaran en la oscuridad. Por causa de la gran fe del hermano de Jared, él vio al dedo del Señor tocar las piedras. El Señor entonces se mostró al hermano de Jared y le reveló muchas cosas. El Señor le mandó al hermano de Jared que escribiera lo que había visto y escuchado y que sellara esos escritos hasta que el Señor deseara sacarlos a la luz. Y sucedió que el hermano de Jared, y eran 8 el número de los barcos que habían sido preparados, subió al monte, que llamaban el monte de Shelem, a causa de su extremada altura, y de una roca fundió 16 piedras pequeñas, y eran blancas y diáfanas, como cristal transparente, y las llevó en sus manos a la cima del monte, y nuevamente clamó al Señor diciendo: Y sé, oh Señor, que tú tienes todo poder y que puedes hacer cuanto quieras para el beneficio del hombre. Por tanto, toca estas piedras con tu dedo, oh Señor, y disponlas para que brillen en la oscuridad, y nos iluminarán en los barcos que hemos preparado para que tengamos luz mientras atravesemos el mar. Podemos observar que el hermano de Jared se empeñó mucho en preparar las piedras, pero sin la ayuda del Señor, esos esfuerzos hubieran sido insuficientes. Por lo que el hermano de Jared reconocía que dependía del Señor. Y sucedió que cuando el hermano de Jared hubo dicho estas palabras, he aquí el Señor extendió su mano y tocó las piedras una por una con su dedo. Y fue quitado el velo de ante los ojos del hermano de Jared, y vio el dedo del Señor, y era como el dedo de un hombre, a semejanza de carne y sangre. Y el hermano de Jared cayó delante del Señor, porque fue herido de temor. El hermano de Jared vio el dedo del Señor, cayó delante de él. Se sorprendió al ver que el dedo del Señor era como el dedo de un hombre, a semejanza de carne y sangre. El hermano de Jared luego supo que había visto una parte del cuerpo del Espíritu del Señor. Y el Señor le dijo: A causa de tu fe has visto que tomaré sobre mí carne y sangre, y jamás ha venido a mí hombre alguno con tan grande fe como la que tú tienes, porque de no haber sido así, no hubieras podido ver mi dedo. ¿Viste más que esto? Vemos pues que el hermano de Jared tenía una grande fe que le permitió ver el dedo del Señor. El elder Jeffrey Holland nos dijo: la fe preparatoria se forma con las experiencias del pasado, con lo conocido, lo cual proporciona una base para creer. Seguramente el hermano de Jared, desde la época de la Torre de Babel, tuvo muchas experiencias que fortalecieron su fe en el Señor, como cuando él pidió que no se confundiera su lenguaje ni el de su familia. Además, seguramente él fue guiado por el Señor para poder construir los barcos que les iban a guiar a la tierra prometida. Todo esto fortaleció su fe y lo prepararon para ejercer una fe tan grande que lo llevó a ver el dedo del Señor. Y no solo eso, sino que el Señor se mostró completamente al hermano de Jared. Busquemos maneras de demostrar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. A medida que nosotros ejerzamos fe en Jesucristo, Dios nos bendecirá al igual que bendijo al hermano de Jared. El Señor le mandó a Moroni que sellara la visión registrada del hermano de Jared y explicó que esos escritos serían revelados cuando las personas tuvieran fe como la del hermano de Jared. Moroni profetizó que 3 testigos darían testimonio de la veracidad del libro
de Mormón en los últimos días. Moroni incluyó el registro del hermano de Jared en lo que a menudo llamamos la porción sellada del Libro de Mormón. Y en el siguiente versículo se nos hace una promesa. Y el día en que ejerzan la fe en mí, dice el Señor, así como lo hizo el hermano de Jared, para que se santifiquen en mí, entonces les manifestaré las cosas que vio el hermano de Jared, aún hasta desplegar ante ellos todas mis revelaciones, dice Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre de los cielos y de la tierra, y de todas las cosas que en ellos hay. Si ejercemos fe en Jesucristo, podremos recibir revelación adicional. En Éter 5, Moroni escribió un consejo directamente para el profeta José Smith, 1400 años antes. Y yo, Moroni, he escrito las palabras que se me mandaron según mi memoria, y te he dicho las cosas que he sellado. Por tanto, no las toques con el fin de traducirlas, porque esto te está prohibido, a menos que en lo futuro Dios lo juzgue prudente. Y he aquí, tal vez tengas el privilegio de mostrar las planchas a aquellos que ayudarán a sacar a luz esta obra, y por el poder de Dios se mostrarán a 3. Por tanto, sabrán con certeza que estas cosas son verdaderas. Sabemos que esta profecía se cumplió porque hubo 3 testigos que pudieron tocar las planchas de oro. Estos eran Oliver Cowdery, David Widmer y Martin Harris. Algo importante que el presidente Henry B. Eyring dijo respecto a los 3 testigos fue que jamás negaron su testimonio del Libro de Mormón. No podían hacerlo porque sabían que era verdadero. Realizaron sacrificios y pasaron dificultades inimaginables para la mayoría de la gente. Oliver Cowdery dio el mismo testimonio del origen divino del Libro de Mormón en su lecho de muerte, el que durante sus largos periodos de distanciamiento de la Iglesia y de José continuaran afirmando lo que habían visto y oído, hace que su testimonio sea aún más poderoso. Después de hacer los preparativos según el Señor había mandado, los jareditas subieron a sus barcos, confiando en que el Señor los llevaría con bien durante su difícil viaje hacia la tierra prometida. El Señor envió vientos que los echaron de un lado a otro sobre las olas y los sepultaron en el mar muchas veces. Sin embargo, el viento los propulsó en dirección a la tierra prometida. Tras establecerse en la nueva tierra, el pueblo escogió a un rey, a pesar de las advertencias del hermano de Jared. En los pasajes siguientes podemos ver de qué manera ellos confiaron en el Señor. Y sucedía que cuando eran sepultados en el abismo, no había agua que los dañara, pues sus barcos estaban ajustados como un vaso, y también estaban ajustados como el arca de Noé. Por tanto, cuando los envolvían las muchas aguas, imploraban al Señor, y Él los sacaba otra vez a la superficie de las aguas, y le cantaban alabanzas al Señor. Sí, el hermano de Jared le cantaba alabanzas al Señor, y le daba gracias y loor todo el día, y cuando llegaba la noche no cesaba de alabar al Señor. Así como a los barcos jareditas, si nosotros confiamos en el Señor y hacemos su voluntad, Él dirigirá el rumbo de nuestra vida. Al llegar a la tierra prometida, los jareditas se humillaron ante el Señor y le dieron gracias. Posteriormente empezaron a establecer sus familias y a producir cultivos. Y más adelante, cuando Jared y su hermano envejecieron,